tengo el gusto de compartir conocimientos que tuve la oportunidad de tener en un hospital Herman de Houston, donde aprendí parte de mi entrenamiento, la alimentación artificial, tanto enteral como parenteral. Entonces, desde este momento voy a hacer lo siguiente, voy a compartir pantalla para que de esta manera podamos empezar. Me da mucha pena por los que llegaron retrasados. Dijimos que íbamos a estar 10 minutos antes, hemos esperado 15 y bueno, lo siento, pero voy a empezar. Ya, voy a compartir pantalla. Melissa, le voy a llamar para preguntar si estamos bien. Gracias. Muy bien. Melissa, ¿me escuchas y se ve bien? Sí, doctor, se ve y se escucha. Muchas gracias. Bien. Muy buenas noches. Como les había comentado, soy su profesor de técnica quirúrgica. Este es el Hospital 20 de Noviembre en la Colonia del Valle, en la capital de México, en el Distrito Federal. Es un hospital de 1.800 camas con 12 helipuertos. El edificio que ve en plomo a su izquierda de la pantalla es el edificio de la residencia donde alberga aproximadamente 1.500 residentes. Ahí vivía en el séptimo piso. Este edificio, en el terremoto de hace unos 20 años atrás, prácticamente ya estaba a punto de caerse. Van a ver al final de esta exposición cómo los mexicanos han logrado que este edificio se sostenga porque es emérito. Aquí se han formado gente del calibre de presidentes, hermanos del presidente Echeverría, don Eduardo Echeverría Álvarez, que fue hermano del presidente Echeverría, la mayoría médicos militares donde nos hemos formado. En México hablar de médicos militares es hablar de la panacea, entre los mejores alumnos. En cualquier centro médico militar son los mejores cirujanos o los mejores médicos. Es una casta, en otras palabras. Bien, entonces quiero comentarles que este hospital tenía el primer centro de alimentación artificial que nos mandaron. Yo fui becado por el gobierno mexicano a Houston, a Estados Unidos, para recibir en el Hospital Herman educación para hacer el primer centro de alimentación artificial que fue en este hospital en México, el año 79, estamos hablando de muchos años atrás. Soy el primer cirujano intensivista que llegó al país. Con el problema del COVID, ustedes se han dado cuenta que los cirujanos, muchos de ellos se están volviendo intensivistas porque sabemos manejar. Nuestro problema no es no saber manejar, sino nuestro problema es operar y después manejar. Bueno, yo fui uno de los pioneros en esto, junto con cirugía laparoscópica. Comentarles de paso y decirles que aquí fue el primer centro de alimentación artificial en México, donde hay una plaqueta que dice claramente el doctor Juan Salinas, de nacionalidad boliviana, fue pionero en la alimentación enteral y parenteral que trajeron de Houston, del Hospital Herman, donde estuvo Stanley Tudrik, a quien tendrán el gusto de conocer y que lamentablemente este 18 de enero de este año acaba de fallecer a la edad de 84 años. Bien. Con esa breve historia, quiero comentarles lo siguiente. Empezamos con la nutrición enteral.
El día miércoles vamos a hacer la nutrición parenteral. Ahora es enteral, a través de la sonda nasogástrica. Este aparato que ven ustedes se llama bomba de infusión. Este es un aparato que calibra exactamente en cuánto tiempo y en qué proporción va a entrar la alimentación, que a veces el paciente lo único que tiene que hacer es como enchufar la radio o enchufar el televisor y toda la noche se ocupa este aparato de darle la alimentación que necesita el paciente, tanto por goteo, tanto por dosis y todos estos detalles. Bien. La definición. La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente al tracto gastrointestinal mediante una sonda, como ustedes ven a su izquierda. No se aceptan conceptualmente como nutrición enteral la administración oral de fórmulas artificiales, juguitos, calditos y una serie de cosas que aquí administran. Nosotros no tomamos en cuenta estos detalles. Este es otro tipo de nutrición. Esta es la verdadera nutrición enteral que debe recibir el paciente. El objetivo del soporte nutricional es mantener o mejorar el estado nutricional del paciente antes de padecer estrés o injuria quirúrgica. Las ventajas de la nutrición enteral. Primero, ¿cuáles son? Formar más fisiológica de aporte de nutrientes, menos traumática, menos complicaciones, menor costo económico y permite mayor autonomía del paciente al ser fácil de preparar, administrar y controlar. Previene el sobrecrecimiento y la translocación bacteriana. Estimula la síntesis proteica y ayuda a las cicatrices de las heridas. Contraindicaciones. Tenemos dos tipos de contraindicaciones, absolutas y relativas. Las absolutas son el hilo paralítico, obstrucción intestinal completa, perforación gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal, insuficiente superficie absortiva. Las relativas tenían postoperatorio inmediato, fístulas, pancreatitis aguda, infarto mesentérico en abdomen y enfermedad inflamatoria intestinal en la fase aguda. Las vías de la administración. ¿Cómo definir la vía para poder administrar? La duración de la terapia, de largo o de corto plazo, es lo primero que tenemos que decidir. El riesgo de aspiración, tolerancia del paciente, el estado de conciencia. Si se fijan, empezamos con la nutrición enteral por sonda. La sonda viene por nasogástrica, nasoduodenal y nasoyeyunal. Si es nasogástrica, empezaríamos directamente. En la nutrición enteral por sonda también va por gastrostomía, una apertura a nivel del estómago, endoscópica, que se llama PEC, o en su defecto quirúrgica, que esta endoscópica es quirúrgica y también de tipo radiológica. La nasoyeyunal también viene por yeyonostomía de Witzel, que se llama, es a través del estómago, una perforación que se hace directamente a través del estómago, como les voy a mostrar. Endoscópica, que es quirúrgica, o en su defecto por incisión radiológica, como una vía de acceso. Bien. Las vías de administración, hemos dicho, faringostomía cervical, que podemos hacerle, puede ser nasogástrica, por la sonda, nasoduodenal, nasoyeyunal, como ustedes ven las flechitas, gastrostomía, que se practica directamente a nivel de estómago, o yeyonostomía directamente a nivel del intestino delgado. Entonces, estos son los parámetros por los que contamos para poder hacer este tipo de alimentación. La sonda nasoduodenal, de la nariz al duodeno, es la primera. Esto nosotros lo hacemos en corto plazo, en patologías que se requieren evitar el paso del estómago. Las ventajas: se evita reflujos, se minimiza el riesgo de aspiración, permite alimentación en el post y en el preoperatorio de cirugía gástrica, y los inconvenientes: es un poco incómodo, antiestética y es muy difícil colocar. Ahí tiene la sonda nasogástrica, como tiene que ser, y ahí tiene la sonda nasoyeyunal. Tiene que ir hasta el yeyuno, ese es el chiste. Bien, cuando hablamos de sonda gástrica percutánea, ustedes fíjense a su izquierda, ahí está la famosa sonda, que es una gastrostomía. Gastrostomía quiere decir cortar, perforar, endoscópica, percutánea. Por eso se llama TEC, gastrostomía
endoscópica percutánea. Ustedes saben que en inglés se lee de izquierda a derecha. Gastrostomía endoscópica percutánea, eso quiere decir PEC, o gastrostomía de tipo quirúrgica. Bien, hemos dicho que este es a largo plazo aplicable en pacientes con cáncer intestinal funcional. Las ventajas: más cómoda, más estética, menor riesgo de regurgitación y aspiración, y el manejo es más sencillo. Si ustedes se fijan, la famosa sonda es la que se aplica también para anestesia, cuando les dan intubación anestésica con el globito en la parte proximal de la sonda. Está contraindicada en pacientes que tienen ascitis, diálisis peritoneal, obesidad mórbida y en trastornos de la coagulación. Bien, la sonda nasogástrica, que todos ustedes conocen, es a corto plazo también, menos de 6 a 8 semanas, y se usa en pacientes conscientes. Perdón. Las ventajas: de menor riesgo de infección, de alimentación intermitente, y se tolera mejor en el estómago. Los inconvenientes: es incómoda, antiestética, contraindicada en broncoaspiración y produce un problema de escalas y erosión nasal. Acuérdense ustedes que las sondas vienen de diferentes calibres y de diferentes texturas. Esta sonda que ustedes están viendo es de plástico normal. Tenemos las de poliuretano, que son las de plata, y tenemos las de Silastic, que son las más convenientes, las blancas. Perdón. Bien, continuamos. La ionostomía endoscópica o PEC, ionostomía endoscópica o PEC. Esto va directamente al intestino delgado. Alimentación a largo plazo en pacientes de alto riesgo de aspiración, tracto gastrointestinal comprometido o por encima del día 1. Las ventajas: menor riesgo de aspiración, método cómodo, tolerado y estéticamente adecuado. Las contraindicaciones serían una obstrucción intestinal, ascitis masiva, diálisis peritoneal u obesidad mórbida. Indicaciones de la nutrición enteral. Las indicaciones de la nutrición enteral: tenemos patología digestiva, síndrome de mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal, de bajo grado, síndrome de intestino corto, cáncer de tracto digestivo, pre- y postoperatorio de resecciones esofágicas, gástricas y colónicas. Otras dificultades de ingesta: tenemos el coma, politraumas y lesiones estomatológicas, anorexia grave, quimioterapia, radioterapia. Ya, ahora quiero adelantar. Stephanie, ¿ahora me escuchas? Sí, ahora sí, doctor. ¿Y se ve? Se desconectó en ese momento. Ahora sí, sí, lo veo. Ya, y se ve también, ¿verdad? Sí, doctor. Ya.
Ok, muchas gracias. Entonces, más o menos en esta zona se cortó. Ya, entonces, según la complejidad de la proteína, hay formas poliméricas, como habíamos mencionado, en diferentes fábricas, como la Nestlé, la Bot, Victus, etcétera. Son nutrientes que son específicos en forma compleja y utilizan el 95% de los pacientes. No contienen lactosa ni gluten en cantidades relevantes. Requieren del paciente un tracto gastrointestinal normal con capacidad para la digestión y para la absorción intacta. Bien, las formas oligoméricas que contienen un nutriente parcialmente digeridos como los péptidos hidrolizados requieren una función intestinal mínima para su absorción porque aportan aminoácidos. Suelen utilizar en pacientes con mala absorción o mala digestión que no toleran dietas poliméricas. Ahí tienen las diferentes fábricas que producen estos como el Peptamen, el Alfare, el Pregomín, etc. Bien, las otras fórmulas especiales, como les estaba contando, son fórmulas específicas de enfermedades con fórmulas elementales de macronutrientes que están altamente modificados. 100% del aporte proteico es de forma de aminoácidos libres. Tiene lactosa, hipoalergénica, enfermedades en base a soya, antirreflujo, antiestreñimiento y diabética. Les quiero comentar algo. Tuve la oportunidad de operar a un artista mexicano que perdió prácticamente en un accidente todos sus intestinos, partes de su estómago, el hígado, en fin, una serie de cosas. Prácticamente no tenía con qué digerir. Le quedaban 10 a 20 centímetros de intestino delgado. Entonces, el resto lo perdió. Entonces, a este paciente le hicimos una hienostomía de Witzel y a través de eso, en la noche comía con toda esta fórmula, libre de lactosa, hipoalergénica porque era muy alérgico, nutrición elemental en base a soya, antirreflujo, antiestreñimiento porque ya no tenía intestinos y aparte era diabético el señor. Aunque les parezca paradójico, el doctor Stanley Dudlik, mi profesor en Houston, ya ha fallecido este año, el 18 de enero, como les comenté. Imagínense, este señor todavía tengo el gusto de que recibo noticias de él y vive todavía. Hemos hecho 14 cirugías en el señor. Bien, entonces la nutrición enteral, como ustedes pueden ver, se hace a través de esta bomba de infusión. El paciente lo único que tiene que hacer es codificar, conforma su código e inmediatamente recibe la alimentación en la cantidad requerida, el goteo perfecto, la cantidad de todo lo que necesita. Entonces, tiene que tener una temperatura adecuada. Tiene que ser de débito, continuamente, permanente, 24 horas, continuo de 16 a 18 horas. Coincidir con el horario de las comidas, preparación en forma estéril, no aplicar medicamentos de fórmula nutritiva y según las reglas para la correcta administración tiene que estar aséptico, vigilancia clínica y control de laboratorio. Nosotros con el doctor Samuel Fuentes del Toro estuvimos en Houston para hacer este tipo de alimentación que no era en el hospital, directamente del hospital llevan a su casa y en su casa colocan su pedestal, colocan su bomba de infusión, se duermen y automáticamente van comiendo durante toda la noche. Es lo que hacen. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la nutrición? La sonda, colocación incorrecta, perforación del aparato digestivo y el parénquima pulmonar, infecciosas contaminando la bacteria de la fórmula, gastrointestinales tenemos diarrea y mala absorción, en metabólicas las complicaciones tenemos hiperglucémica, le dimos mucho azúcar, hiperosmolaridad, aumento a la tasa de urea, deshidratación, trastornos electrolíticos, hipoglucemia. Carenciales, déficit de ácidos esenciales, hipomagnesemia, deficiencia de zinc y vitaminas, y las psicológicas, los trastornos de la conducta alimentaria, el rechazo, la aversión, los vómitos, alteraciones psicológicas como ansiedad, depresión, neurosis, psicosis y negativismo. Como pueden ustedes ver, es un problema complejo cada persona para recibir la alimentación. Prácticamente con esto hemos terminado. Esta es la bibliografía de la que ustedes pueden tener. Esto va a estar en la bandeja para que ustedes puedan informarse cuando ustedes quieran. Y a continuación les muestro el hospital que al principio les mostré. Este hospital, hubo un terremoto.
Yo también estuve en el terremoto del 85, pero después de que me vine el 85, hubo otro terremoto donde prácticamente se rajó este hospital completamente, el primero que vieron. Es el mismo, pero miren el refuerzo metálico que le han puesto en todo, como una coraza. He tenido el gusto de visitar mi hospital hace 5 años atrás y está con esta coraza, es la fotografía que le saqué. Definitivamente he quedado impresionado. Pensé que este hospital estaba en el piso y hicieron uno nuevo. No, es el mismo hospital repintadito de los viejitos y miren la coraza que le han puesto. Realmente los mexicanos son expertos para estas cosas. Bien, muchas gracias. Definitivamente ha sido un verdadero gusto. Quiero decirles que el día miércoles tengo algo más de sorpresas, que ustedes van a quedar impresionados con las cosas que tenemos. Bien. Ahí está el hospital, como les decía, el hospital, um, el antiguo, donde yo me eduqué, sin la armadura. Si ustedes pueden ver a su izquierda, ese edificio plomo es la residencia de los médicos. Es un hospital de 1.600 camas y eran 1.500 residentes entre médicos y enfermeras donde vivíamos en este edificio plomo a su izquierda. Evidentemente, este es un hospital que es de primer nivel en México, sigue siendo de primer nivel y que ha sido el primer centro de alimentación artificial en México, donde tengo una placa recordatoria, tengo la fotografía, donde dice el primer extranjero boliviano becado por el gobierno de México que pertenece al centro de alimentación artificial que por primera vez tuvo este hospital en el año de tal fecha. O sea, me siento orgulloso de decirles esto. Bien. Entonces, hemos terminado. Voy a volver a la bandeja para ver si hay alguna persona que quiere preguntas o algo. ¿Ya? Permítame un segundo. Bien. Entonces, jóvenes, estoy a su disposición. Con toda confianza, por favor, pregúntenme lo que ustedes quieran. Va a ser un verdadero gusto comentarles mis experiencias o si ustedes quieren ver la exposición que tenemos el día miércoles, todavía nos falta la nutrición parenteral. Enteral quiere decir que ha sido la nutrición que hemos tenido a través de las sondas, ionostomía, duodenostomía, o en su defecto las ondas de Witzel y todas estas ondas que hemos usado. Pero también les quiero decir algo que es interesante y que quiero que entiendan. En la nutrición enteral, entonces, a través de la sonda. En cambio, la parenteral es a través de las venas o directamente de los catéteres que ponemos en yugular o en parótida, ¿ya? En carótida. Bien, ¿alguna persona tiene alguna motivación, quiere preguntar algo? Estoy dispuesto para responder. Bien, Stephanie, tú que estás por allá, ¿qué comentario puedes hacer tú? Y tú has tenido ya oportunidad de ver estas dos ponencias. Quizás quieres acotar algo. Me gustaría que como mi ayudante les digas a los muchachos qué impresión tienes de esto y que actualmente con el problema del COVID, muchos cirujanos, por la falta de especialistas en nutrición y terapia intensiva como nosotros, ha hecho falta, entonces ellos están entrando. No es porque no sabemos, sabemos operar y manejar, así nos han enseñado, pero esta es una especialidad que les dije, que primero he hecho 4 años de cirugía y 3 de terapia intensiva entre México y Houston en Estados Unidos. Bien, Stephanie, te doy la palabra. Es un tema muy importante que ustedes sepan y lo dominen, porque mientras estén en el hospital o en cualquier situación, siempre va a haber un paciente que va a necesitar una o nutrición enteral o una nutrición parenteral. Como el mismo doctor estaba comentando, en esta pandemia casi no, en Bolivia no tenemos muchos médicos intensivistas y que podrían ir a diferentes lugares del país a poder tratar. Entonces, por eso que al principio hubieron muchas muertes también, aparte porque es un tema
parece ser complicado, pero una vez que lo entienden y lo complementan con algunas otras informaciones, les será muy útil, incluso como estudiantes. Bien, gracias Stephanie, te agradezco muchísimo. Les quiero adelantar lo siguiente, el próximo miércoles igual vamos a empezar, por favor, -10. Quiero que vengan puntuales, jóvenes, porque lamentablemente cuando ustedes me llaman después de que ha empezado la charla, se desconfigura y han podido ver, tengo que volver a entrar, tengo que volver a programar y es un desastre. Por favor, tengan la amabilidad de venir antes. Vamos a esperar, yo voy a estar 7 menos 10 y vamos a empezar en punto. Por favor, quiero que estén todos al unísono. La próxima clase les voy a dar la biografía de prácticamente de Stanley Dudley, que es el padre de la nutrición en el mundo, que fue mi profesor en Houston, en la NASA, es dependiente de la NASA, y van a ver el centro médico de Houston, donde tuve el gusto de educarme con Samuel Fuentes del Toro, que fue mi profesor del Hospital 20 de Noviembre de México. Y de la misma manera también decirles que fui el primer cirujano intensivista que llegó a Bolivia en aquellos entonces. Mucha gente me conoce, saben quién soy, pero lamentablemente no han sabido aprovechar de mi experiencia y de mis conocimientos. Todo el mundo dice, ah, claro, el Juan Salinas opera porque sabe cómo manejar sus pacientes en el pre, en el post y en el postoperatorio. Por eso difícilmente se le muere. Claro, si yo soy un experto como mecánico y sé cómo mi lancha que va a entrar al mar, sé perfectamente hacer toda la parte mecánica, la parte de manejo y la parte de movimiento, esa lancha va a ser de lujo. En el mar, aunque me quede en medio camino, yo sé cómo arreglar. Entonces, y el paciente, la lancha sería mi paciente. Entonces, mi paciente difícilmente se me va a morir. Y una vez que he terminado de hacer una gastrectomía, hacer una hemicolectomía, operarlo de vesícula, o ese paciente que se ha complicado con peritonitis y que está atropellado 10 veces y que lo he sacado, inmediatamente que sale de la cirugía, yo me voy a terapia intensiva, intubado el paciente en coma y le sigo manejando. Pero el defecto era que esos pacientes ya no reciben alimentación porque están intubados. Entonces, como no recibían alimentación, lamentablemente se morían por falta de alimento. Y fue el descubridor, el gran Titanic, que le dicen a Stanley Dudley, el que descubrió que dándoles alimentación artificial de 50 a 100 dólares, perfectamente esos pacientes podían resistir. Uno, el embate de terapia intensiva, el embate quirúrgico y el embate de los alimentos que no recibía. Entonces, de ahí nació el Centro de Alimentación Artificial en Casa, que no solamente recibían en la terapia intensiva, sino que directamente el paciente se lleva, como los tachos de leche, se lleva a su casa para una semana. Y ahí lo único que tiene que hacer en la noche, agarrar su bomba de infusión, calibrarla, poner su empaque y durante toda la noche come. Y él se duerme y a través de su hieronostomía lo conecta y listo. Se puede dormir perfectamente y durante la noche se alimenta. Y durante el día puede trabajar perfectamente sin ningún problema. Como el artista de cine mexicano que todavía es viejito y que recibo información de él y que le hicimos 14 cirugías. Imagínense, 14 cirugías y vive actualmente, ¿no? Bien, en Bolivia tengo 8 MacGyvers, uno que se cayó del 8º piso, que operé con el doctor Fernando Cenzano Ferrufino, que si alguno de ustedes lo conoce, es un cardiovascular extraordinario. Él fue mi roommate, mi compañero de cuarto en México. Después tengo pacientes atropellados, bueno, en fin, en mi vida de cirujano que llevo 40 años de experto en cirugía, tengo el gusto de compartir estas experiencias con ustedes y de la misma manera, como avanza el tiempo, yo también fui avanzando, fui cirujano general intensivista, laparoscopista ahora, y estamos con lo último de la tecnología yendo a robótica. Jóvenes, si les sigo comentando, nos vamos a pasar 4 días más, pero si ustedes tienen compartimos en alguna clínica, en algún hospital que con seguridad me van a ver. No los conozco a todos, pero a mis alumnos siempre entro con ellos a cirugía y si alguna vez ustedes tienen el gusto de
quieren compartir conmigo, nada más me dicen, es su alumno o quiero conocerlo, los voy a invitar a cualquier cirugía o a algún centro de terapia intensiva donde tengo el gusto de compartir con ustedes mi experiencia, mis conocimientos. Con mucho gusto, me llamo Juan Salinas Villarruel, soy profesor de técnica quirúrgica y mi asistente es Stephanie Sosi, de AO. Es una niña que está por 2 años consecutivos conmigo, es la mejor alumna de la facultad, por méritos ha ganado los 2 concursos para ser mi ayudante y me siento honrado de saber que hay chicos que definitivamente son extraordinariamente eficientes. Jóvenes para estar en el extranjero y para ir a especializarse en el extranjero tienen que estudiar desde ahora para el examen de ingreso, desde tercer año, es lo que está haciendo esta mi estudiante. Yo empecé a estudiar desde tercer año. Es un libro especial que se lo pueden pedir a Stephanie Sosi, ella lo tiene, o si no, yo se los puedo pasar. Este libro es exclusivamente para dar el examen de ingreso a cualquier universidad en el extranjero. Entonces, pero tienen que estudiar desde ahora, porque faltando 15 días o faltando un año al examen de ingreso, con seguridad van a reprobar. 3 cosas: inglés, la computadora y conocimientos. Si no saben esas 3 cosas, jóvenes, no van a poder aprobar, así sea terapia intensiva o sea radiología, los exámenes son muy rudos y muy duros. Bien, de todas maneras, ha sido un verdadero gusto. Como les digo, voy a compartir con ustedes el día miércoles. Por favor, como buenos lazaristas, mi ayudante y yo, no me estoy alabando, somos demasiado puntuales, y peor si soy médico militar. Los que me conocen saben cómo soy. Honesto a 100% y orgulloso de compartir con ustedes, de decirles que yo también soy de San Simón. Un gusto, muy buenas noches. El miércoles nos vemos. Stephanie, ¿me esperas un minuto, por favor? Vayan despidiéndose, por favor. Así yo voy a esperar que se vayan todos. Muchas gracias.